Gracias por acompañarnos en otra edición de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Soy Tomás Marte y para mí es un placer acompañarles. Hoy estaremos desarrollando un tema muy interesante. Hablaremos sobre los derechos, garantías y deberes fundamentales. En una primera etapa trataremos el tema sobre los derechos civiles y políticos. Primero vamos a ver de qué tratan los derechos fundamentales en el siguiente reportaje. La Constitución Dominicana compila en el título 2 el conjunto de derechos, garantías y deberes fundamentales en el marco de los cuales se debe desarrollar el Estado social y democrático de derecho instituido en la Carta Magna proclamada el 26 de enero del año 2010, los cuales deben ser protectores de la vida en democracia de todos los dominicanos y de quienes residen en el país. El respeto por parte de las autoridades de los derechos de los ciudadanos es la garantía del bienestar por el que también aboga la Constitución en favor de los gobernados, así como el cumplimiento de esos gobernados de los deberes que la propia Constitución consigna para que vivamos en armonía. La Constitución garantiza los derechos de los ciudadanos desde la concepción hasta la muerte, lo que quiere decir que, con su cumplimiento por parte de los gobernantes, se está garantizando el bienestar, la armonía y el desarrollo físico y mental del ciudadano. Pero, ¿cuáles son esos derechos y cuáles son esos deberes? Los derechos comienzan en el artículo 37 de la Constitución con el derecho a la vida, del cual dice es inviolable desde la concepción hasta la muerte, y sigue, no podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso la pena de muerte. Es decir, nadie tiene derecho a quitar la vida a otra persona bajo ninguna circunstancia. No importa lo que esa persona haya hecho, y mucho menos matar a una persona por disparar a otra que se esté persiguiendo. La Constitución establece que no hay pena de muerte. Sobre la dignidad humana, la Carta Sustantiva del Estado sostiene que el Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable. Su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos. La dignidad humana se mantiene cuando un individuo siente respeto por sí mismo y se valora al mismo tiempo que es respetado y valorado. Implica la necesidad de que todos los seres humanos sean tratados en un pie de igualdad y que puedan gozar de los derechos fundamentales que de ellos derivan. El derecho a la igualdad. Se establece que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal. El Estado debe promover las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas para prevenir y combatir la discriminación, la marginalidad, la vulnerabilidad y la exclusión. La Constitución establece que el Estado debe promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito político, en la administración de justicia y en los órganos de control del Estado. Derecho a la libertad y seguridad personal es también un derecho fundamental, porque toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. Por lo tanto, nadie podrá ser reducido a prisión o prohibido de su libertad sin orden motivada y escrita de juez competente, salvo el caso de flagrante delito. Asimismo, toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogados o persona de su confianza, quienes tienen el derecho a ser informados del lugar donde se encuentra la persona detenida y de los motivos de la detención. La Constitución indica también que nadie puede ser sometido a medidas de coerción sino por su propio hecho y que las medidas de coerción restrictivas de la libertad personal tienen carácter excepcional y su aplicación debe ser proporcional al peligro que trata de resguardar. Sobre el derecho a la integridad personal, establece que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral y a vivir sin violencia. Tendrá la protección del Estado en casos de amenaza, riesgo o violación de las mismas.
sostiene que ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o procedimientos vejatorios que impliquen la pérdida o disminución de su salud o de su integridad física o psíquica, y se condena la violencia intrafamiliar y de género en cualquiera de sus formas. El Estado garantizará mediante la ley la adopción de medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Nadie puede ser sometido sin consentimiento previo a experimentos y procedimientos que no se ajusten a las normas científicas y bioéticas internacionalmente reconocidas. Tampoco a exámenes o procedimientos médicos, excepto cuando se encuentre en peligro su vida. El derecho a la intimidad y el honor personal es otro derecho fundamental que resalta la Carta Magna. Debido a que toda persona tiene derecho a la intimidad, se garantiza el respeto y la no injerencia en la vida privada, familiar, el domicilio y la correspondencia del individuo. Se reconoce el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen. Toda autoridad o particular que los viole está obligado a resarcirlos o repararlos conforme a la ley. Por tanto, el hogar, el domicilio y todo recinto privado de la persona son inviolables, salvo en los casos que sean ordenados de conformidad con la ley, por autoridad judicial competente o en caso de flagrante delito. Asimismo, toda persona tiene el derecho a acceder a la información y a los datos que sobre ella o sus bienes reposen en los registros oficiales o privados, así como conocer el destino y el uso que se haga de ellos, con las limitaciones fijadas por la ley. El tratamiento de los datos e informaciones personales o sus bienes deberá hacerse respetando los principios de calidad, licitud, lealtad, seguridad y finalidad. Podrá solicitar ante la autoridad judicial competente la actualización, oposición al tratamiento, rectificación o destrucción de aquellas informaciones que afecten ilegítimamente sus derechos. Se considera también la libertad de conciencia y de cultos, por la cual el Estado garantiza la libertad de congregarse en las iglesias de su preferencia y seguir el pensamiento que tenga, con sujeción al orden público y respeto a las buenas costumbres. Además, libertad de tránsito, por medio de la cual toda persona que se encuentre en territorio nacional tiene derecho a transitar, residir y salir libremente de él, de conformidad con las disposiciones legales. Ningún dominicano o dominicana puede ser privado del derecho a ingresar al territorio nacional. Tampoco puede ser expulsado o extraditado del país, salvo caso de extradición pronunciado por autoridad judicial competente conforme la ley y los acuerdos internacionales vigentes sobre la materia. Y toda persona tiene derecho a solicitar asilo en el territorio nacional en caso de persecución por razones políticas. El compendio de derechos incluye también la libertad de asociación, por lo cual toda persona tiene derecho de asociarse con fines lícitos de conformidad con la ley. También la libertad de reunión, que establece que toda persona tiene el derecho de reunirse sin permiso previo con fines lícitos y pacíficos, de conformidad con la ley. Los estudiosos de los derechos fundamentales consideran todos estos derechos como algo sin los cuales no puede vivir libremente una persona, pero coinciden en señalar que el derecho a la libertad de expresión e información constituye un derecho transversal a todos los demás. En su artículo 49, la Constitución establece que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones por cualquier medio sin que pueda establecerse censura previa. Además, sostiene que toda persona tiene derecho a la información. Este derecho comprende buscar, investigar, recibir y difundir información de todo tipo, de carácter público, por cualquier medio, canal o vía, conforme determina la Constitución y la ley, que todos los medios de información tienen libre acceso a las fuentes noticiosas oficiales y privadas de interés público de conformidad con la ley. Destaca también que el sector profesional y la cláusula de conciencia del periodista están protegidos por la Constitución y la ley, y que toda persona tiene derecho a la réplica y rectificación cuando se sienta lesionado por informaciones difundidas. Este derecho se ejercerá de conformidad con la ley. A esos derechos fundamentales se unen el derecho a la seguridad social, a la vivienda, a la salud, al trabajo, a la educación, a la cultura, al deporte, a la propiedad, los cuales serán objeto de otros reportajes. La voz del Tribunal Constitucional Radio ahora está en Spotify. Síganos y disfrute de todo el contenido donde quiera que esté.
Encuentre nuestro podcast como La Voz del Tribunal Constitucional Radio y podrá escuchar todos los episodios de nuestro programa. La Voz del Tribunal Constitucional Radio, ahora en Spotify. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. ¿Sabes qué son los comunicados de casos aprobados? Se trata de un documento elaborado por la Secretaría del Tribunal Constitucional, colgado en el portal web previo a la publicación de la sentencia, por medio del cual se informa a la ciudadanía el conocimiento y la aprobación de los casos por parte del Pleno. Todo comunicado está conformado por 10 casos aprobados y contiene la siguiente información: el número del expediente en cuestión, la síntesis del conflicto, el dispositivo y los votos particulares si los hubiera. Es importante resaltar que estos comunicados son un medio de divulgación estrictamente informativo de los casos aprobados por el Pleno, por lo que no surten ningún efecto jurídico ni gozan de eficacia jurisdiccional. En consecuencia, no reemplazan en ningún modo la sentencia que se publicará. Si quieres saber si tu caso fue conocido y aprobado por el Pleno, ingresa a www.tc.gov.do, pulsa la pestaña de Consultas, Secretaría y Comunicados de Casos Aprobados y allí podrás visualizar el número, fecha y año de publicación de cada comunicado, así como su contenido. Gracias por continuar con nosotros en La Voz del Tribunal Constitucional. El derecho a la igualdad es un derecho de alta relevancia dentro del catálogo de derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución. Toda persona nace libre ante la ley. Es por esto que en el siguiente reportaje abordaremos este tema. La igualdad es el derecho que tienen todos los seres humanos a ser tratados como iguales en su dignidad, con respeto y consideración, y a participar con base igualitaria con los demás en cualquier área de la vida civil, cultural, política, económica y social. Por ejemplo, el artículo 38 dice: el Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. Mientras que el artículo 39 instituye el derecho a la igualdad de manera clara y precisa, detallado en sus 5 acápites. Además, la igualdad aparece como eje transversal en todo el texto constitucional, ya que aparece como valor supremo en el preámbulo y como regla de tratamiento en otros ámbitos y grupos especiales, como la igualdad de las personas con condiciones especiales, artículo 58, la igualdad en el trabajo, artículo 62, la igualdad en la educación, artículo 63, la igualdad de acceso a la cultura, artículo 64, la igualdad en los procesos judiciales, artículo 69, la igualdad en la gestión pública, artículo 138, la igualdad en la participación dentro de los partidos políticos, artículo 216, la igualdad de tratamiento en el mercado empresarial, 221, y la igualdad tributaria en el artículo 243. Como forma de reforzar ese derecho en el contenido del artículo 40 de nuestra ley fundamental, se trata sobre el derecho a la libertad y la seguridad personal, temas que son expuestos de manera amplia en sus 17 acápites, en los que se ofrecen los pormenores de ese derecho fundamental. La igualdad como un derecho fundamental ha sido una preocupación constante de organismos internacionales como la ONU y forma parte del contenido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de la entidad el 10 de diciembre de 1948, es decir, hace 74 años, con la cual se busca allanar el camino hacia un mundo mejor, con amplio derecho de igualdad y, en consecuencia, donde no exista discriminación.
Así lo expuso de manera amplia en su último informe en diciembre del 2021 la alta comisionada por los derechos humanos de la ONU, las 2 veces presidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien se quejaba de que en los últimos años ha quedado demostrado de manera muy dolorosa el argumento de la desigualdad en el mundo. El informe de la señora Bachelet resalta además que creció el número de niños escolarizados y más mujeres pudieron alcanzar un mayor grado de autonomía, señalando que muchas personas en más países tuvieron amplias oportunidades para romper la cadena de pobreza, la clase social, la casta y el género. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU también dice que en los últimos 20 años una serie de crisis mundiales han socavado los progresos logrados en materia de igualdad, citado como el más reciente obstáculo la propagación de la devastadora pandemia del COVID-19, la cual a partir del 2020 ha puesto al descubierto la incapacidad para consolidar esos adelantos que se habían alcanzado en materia de igualdad entre los seres humanos. Es que la igualdad como derecho humano está regida por principios que van desde la igualdad en sí misma, la libertad, la universalidad y la dignidad, estableciendo que independientemente de dónde se nace o dónde se viva, la igualdad es un derecho humano fundamental que debe ser respetado y garantizado por los Estados. De lo que se trata es de que la igualdad como derecho es fundamental para los humanos y está en el eje mismo de las soluciones necesarias para que podamos superar este periodo de crisis mundial provocada por un virus que no acaba de desaparecer, acentuado por una guerra que amenaza la paz mundial y que podría derivar en una hambruna debido a que los 2 países involucrados directamente en el conflicto son los principales productores de alimentos a nivel mundial, cuya comercialización se ha visto interrumpida por la guerra. Se afirma que la igualdad es cuestión de empatía y solidaridad. Se trata de comprender que somos miembros de una sola humanidad, que nuestro único modo de avanzar es trabajando juntos por el bien común, independientemente de que tengamos criterios diversos sobre una misma cosa. Debemos esforzarnos por promover la igualdad de género, viéndolo como esencial en todos los ámbitos de una sociedad sana que abarca desde la reducción de la pobreza hasta la promoción de la salud, la educación, la protección y el bienestar de los seres humanos desde la niñez y en todas las etapas de la vida. Es que resulta necesario, ineludible, que se acepte la igualdad como valor general, real y efectivo, como principio y como derecho de las personas y los grupos, concediendo igual trato para todos. A nivel general se concibe el principio de igualdad entre hombre y mujer como una cuestión de derecho humano, una condición de justicia social, lo que es básico, indispensable y fundamental para la igualdad entre las personas, para alcanzar el desarrollo y la paz en el mundo. Es por esa razón que se establece que la igualdad ante la ley significa que no debe haber discriminación de una persona. Todos deben ser tratados con igualdad, independientemente de su lugar de nacimiento, sexo, religión, raza, casta, riqueza o estatus social. Así como la igualdad, la libertad y la seguridad personal es otro derecho fundamental que todo Estado debe garantizar a sus ciudadanos. A continuación vamos a ver de qué se trata este derecho. El derecho a la libertad y la seguridad personal es el que garantiza que nadie puede ser privado de su libertad salvo en determinados casos expresamente previstos y con arreglo a los procedimientos establecidos en las leyes. De lo que se trata es de propiciar un régimen de garantías y de protección de las personas frente a detenciones arbitrarias de acuerdo con la duración, los efectos y la forma de ejecución de la detención. Es decir, que seguridad y libertad son elementos compatibles, pues a mayor seguridad de las personas se logra mayor libertad. El tema forma parte del contenido de la Constitución Dominicana, que en el artículo 40 manifiesta que todos los ciudadanos tienen derecho a la libertad y seguridad personal y corresponde al gobierno y al Estado garantizarlas. Para lograrlo, existen programas de seguridad que son el resultado de una estrategia trazada para proteger y garantizar tanto la seguridad como la libertad, que incluyen objetivos específicos. Se define como un programa de seguridad un documento que pretende instrumentar las acciones necesarias y suficientes para garantizar la libertad y la seguridad de todos. La seguridad personal tiene como objetivo la protección, por lo que se estudia peligros, riesgos y consecuencias relacionados con el accionar de las personas. También se estima que los ciudadanos deben tratar de lograr su autoseguridad, que no es otra cosa que las acciones y comportamientos que deben adoptar a diario para evitar exponerse a situaciones de peligro.
Se citan entre esas medidas tratar de cuando se vaya a salir hacerlo acompañado, evitar frecuentar sitios desolados, de poca iluminación y con antecedentes de inseguridad, entre otras acciones. La seguridad, por lo general, se clasifica en jurídica, laboral, social, vial, bancaria, privada, de información y nacional, entre otras. En cuanto al contenido del artículo 40 de la Carta Sustantiva, en sus 17 apartados establece lo siguiente. 1. Nadie podrá ser reducido a prisión o cohibido de su libertad sin orden motivada y escrita de juez competente, salvo el caso de flagrante delito. Mientras que el segundo dice, toda autoridad que ejecute medidas privativas de libertad está obligada a identificarse. El tercero señala, toda persona, al momento de su detención, será informada de sus derechos. Y el cuarto precisa, toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o una persona de su confianza, quienes tienen el derecho a ser informados del lugar donde se encuentra la persona detenida y de los motivos de la detención. Como puede apreciarse, el contenido de la Carta Magna es claro en cuanto a la libertad y la seguridad de los ciudadanos, y en los restantes 12 apartados detalla la forma en que deben manejarse las autoridades para hacer valer la libertad y los derechos de los ciudadanos. Los 3 apartados finales, el 15 estima que a nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda, ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos. Solo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le perjudica. Mientras el 16 explica que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social de la persona condenada y no podrán consistir en trabajos forzados. Finalmente, el 17 sostiene que, en el ejercicio de la potestad sancionadora establecida por las leyes, la administración pública no podrá imponer sanciones que de forma directa o subsidiaria impliquen privación de libertad. El tema de la libertad y la seguridad personal ha sido, históricamente, una preocupación constante de las autoridades a nivel oficial, privado y de organismos internacionales que, además de trazar normas, también fomentan el desarrollo de planes y programas para garantizar su efectividad. También se ha registrado la puesta en marcha de programas que buscan garantizar la seguridad colectiva, como forma de lograr la seguridad personal de los ciudadanos, enfrentando la violencia y la criminalidad que atentan contra la seguridad de la gente y por ende de su libertad, que es la condición por naturaleza que debe alcanzar cada persona. En distintas épocas, en el pasado reciente e incluso las propias autoridades actuales, han puesto en marcha esfuerzos tácticos en la coordinación de acciones policiales, del sistema de justicia y prevención para el fortalecimiento de la coordinación operativa de las instituciones clave para reducir los múltiples fenómenos delictivos y de convivencia social. Al referirse al tema, las autoridades actuales han señalado que la seguridad es libertad, y para ser verdaderamente libres, los ciudadanos hemos de sentir que nuestra integridad personal está protegida y que nuestros derechos colectivos, los que nos dan la Carta de Ciudadanía, están perfectamente salvaguardados. Si estás en Santiago o cualquier provincia cercana, el Tribunal Constitucional ahora está más cerca de ti. Tramita tus solicitudes y expedientes visitando nuestras oficinas ubicadas en la calle Dr. Arturo Grullón número 2, local 2, en los Jardines Metropolitanos, Santiago de los Caballeros. Para conocer más detalles sobre los servicios que ofrece esta alta corte en la región norte, puedes llamar al 809-274-4445, extensiones 1213, 1216 y 1217. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Ingrese a nuestra página web www.tc.gov.do, donde encontrarás sentencias, roles de audiencias, noticias, publicaciones y mucho más. Con este moderno diseño encontrará de una forma rápida y sencilla todo el contenido que produce el Tribunal Constitucional. Busque en el área jurisdiccional todo lo relacionado al corazón de esta alta corte, así como el área multimedia donde se mantendrá totalmente actualizado. www.tc.gov.do. Acceda ahora.
El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. Durante el desarrollo de la historia, la esclavitud se ha convertido en una mancha negativa que ha marcado la vida de miles de personas, violentando sus derechos humanos y fundamentales. A continuación vamos a ver qué tipos de esclavitudes modernas todavía persisten y cómo la República Dominicana afronta este reto para combatirla. Acompáñenos mientras exploramos cómo esta nación ha abolido la esclavitud y lucha contra las formas modernas de explotación. La República Dominicana, al igual que muchos países, ha experimentado en su historia una de las realidades más atroces, la esclavitud. Sin embargo, desde entonces, el país ha tomado medidas significativas para erradicar esta práctica y garantizar la dignidad de todos sus ciudadanos. La esclavitud fue una realidad dolorosa en la historia dominicana, pero la nación ha evolucionado hacia una sociedad que rechaza cualquier forma de opresión y explotación. Pero, ¿qué significa exactamente la prohibición de la esclavitud de la República Dominicana? Según el artículo 41 de la Constitución Dominicana, se prohíbe la esclavitud y la servidumbre en todas sus formas. Esto significa que ningún ciudadano dominicano o extranjero residente puede ser sometido a trabajos forzados, explotación laboral o trata de personas. La trata tiene que ver con el control de una persona sobre otra y hacer que esa otra persona haga cosas en contra de su voluntad. Para la magistrada Vanessa Ruiz, pasada presidenta de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, el tráfico y trata de personas va más allá de la explotación sexual. El dinero que se gana a través de la trata de seres humanos puede ir a financiar la compra de armas en el mercado internacional y en ese sentido puede estar en cierta forma alimentando violencia y terrorismo. Entrevistada en el programa televisivo La Voz del Tribunal Constitucional, la jurista expuso la situación que viven las personas sometidas a esta forma de esclavitud en pleno siglo XXI. La obligan a hacer actos sexuales o a trabajar, le quitan sus papeles si es que tienen, sus documentos, ¿no? Es ese factor de control y la persona está ahí como encarcelada y a veces está encarcelada y es un esclavo o una esclava en el siglo XXI a vista de todo el mundo, a vista pública y la gente no se da cuenta y por eso es que es muy importante tener educación al público, educación a los funcionarios de gobierno y en los tribunales, porque muchas personas vienen ante un tribunal como un acusado o acusada y es víctima de trata. La República Dominicana ha dado grandes pasos en la lucha contra la esclavitud, pero aún queda trabajo por hacer. Es responsabilidad de todos nosotros garantizar que ningún ser humano sea sometido a explotación o servidumbre. Una persona que está huyendo de la violencia, por ejemplo, una mujer que está huyendo de una violencia en su casa, doméstica, o personas que están pasando de un país a otro huyendo de violencia. Entonces están en una condición súper vulnerable en la cual estas personas se aprovechan de ellos, muchas veces porque los engañan. Dicen, te voy a llevar a un sitio donde vas a estar seguro o segura, o allá vas a encontrar trabajo y educación y vas a poder mantener a tu familia, ayudar a tu familia. Entonces la persona llega al sitio donde le han prometido grandes cosas y lo que encuentran es una situación terrible. La prohibición de la esclavitud de la República Dominicana es una muestra del compromiso del país con los derechos humanos y la dignidad de las personas. Sin
Sigamos trabajando juntos para crear un mundo libre de cualquier forma de opresión. Continuamos con la voz del Tribunal Constitucional y estamos hablando acerca de los derechos, garantías y deberes fundamentales. Un derecho civil y político muy trascendental es el de la integridad personal. El gobierno, el Estado y los pueblos deben garantizar la integridad de cada individuo. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, razón por la cual nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. El derecho a la integridad personal es aquel derecho humano fundamental que tiene su origen en el respeto a la vida y su sano desarrollo. El derecho fundamental de todo ser humano, que en sentido positivo entraña el goce y la preservación de sus dimensiones físicas, psíquicas y morales, y en sentido negativo, el deber de no ser objeto de maltrato, ofensa y tortura en menoscabo de su dignidad e integridad. Si nos vamos al ámbito psíquico, nos referimos a proteger esos sentimientos, a proteger todo ese sistema de expresiones que identifican a cada individuo de manera particular, y que obviamente el contenido esencial de esto se traslada en proteger las dimensiones, digámoslo así, del pensamiento particular de cada quien, y salvo aquellas excepciones justificadas precisamente para proteger otros derechos fundamentales. Y en el caso moral, obviamente mi proyecto de vida. Y los límites ahí estarían directamente enlazados a proteger el derecho, la ley y los intereses vitales de otros. Recuerden que el derecho a la integridad personal desde el punto de vista moral, en su dimensión vinculada al derecho al libre desarrollo de la personalidad, tiene como límite precisamente la ley, la preservación de los intereses generales. Yo no puedo desarrollar mi proyecto vital a partir de violentar los intereses de otros, ni el derecho, ni los intereses que garanticen la convivencia pacífica. Se establece que el ser humano, por el hecho de serlo, tiene derecho a mantener y conservar su integridad física, la cual implica la preservación y cuidado de todas las partes del cuerpo, lo que conlleva al estado de salud de las personas. La integridad psíquica es la conservación de todas las habilidades motrices, emocionales, psicológicas e intelectuales. Asimismo, la integridad moral hace referencia al derecho de cada ser humano a desarrollar su vida de acuerdo a sus convicciones, mientras que en otra definición se lee que el derecho a la integridad personal se entiende como un conjunto de condiciones físicas, psíquicas y morales que le permiten al ser humano su existencia sin sufrir ningún tipo de menoscabo en cualquiera de esas tres dimensiones. El reconocimiento de este derecho implica que nadie puede ser lesionado o agredido físicamente, ni ser víctima de daños mentales o morales que le impidan conservar su estabilidad psicológica. No toda afectación de la integridad física o psíquica de una persona se considera tortura. Esto es una cuestión de grados. La tortura, digamos, es el grado máximo de afectación al cual una persona puede ser expuesta. Ahora, existen conductas, actuaciones destinadas a anular la personalidad o afectar la integridad física de una persona que generan daño, pero que su gravedad no es tan intensa como la tortura. Igual, el derecho tiene que protegernos también frente a ese tipo de lesiones. Pero obvio, si uno lo ve desde el punto de vista de su afectación, de su intensidad, tienen que tener algún tipo de tratamiento de menor gravedad, menor grado sancionatorio en aquellos supuestos donde se sanciona, que el de la tortura. En la República Dominicana, la Constitución, en su artículo 42 sobre derecho a la integridad personal, establece que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, y a vivir sin violencia. Tendrá la protección del Estado en casos de amenaza, riesgo o violación. La Carta Magna consigna que ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o procedimientos vejatorios que impliquen la pérdida o disminución de su salud o de su integridad física o psíquica. Hay personas que por determinadas razones van contra esos marcos y atentan contra la integridad física e incluso la integridad política y de la soberanía. Y ahí surgen concepciones de que hay personas que de algún modo deberían tratarse o tener como consecuencias
actos de tortura para la prevención de crímenes y delitos, tratamientos al terrorismo, cosa que evidentemente nosotros opinamos que no admite ni el derecho constitucional dominicano ni siquiera el derecho internacional. Asimismo, condena la violencia de género en cualquiera de sus formas, mientras en el artículo 37 sobre derecho a la vida, la Constitución Dominicana establece que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte y que no podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso la pena de muerte. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 5, también establece el derecho a la integridad personal y fija que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, y que nadie puede ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ahora, existen conductas, actuaciones destinadas a anular la personalidad o afectar la integridad física de una persona que generan daño, pero que su gravedad no es tan intensa como la tortura. Igual, el derecho tiene que protegernos también frente a ese tipo de lesiones. Pero obvio, si uno lo ve desde el punto de vista de su afectación, de su intensidad, tienen que tener algún tipo de tratamiento de menor gravedad, menor grado sancionatorio en aquellos supuestos donde se sanciona, que el de la tortura. De ahí que una de las críticas que en algún momento yo llegué a realizar a uno de los viejos proyectos que se discutía del Código Penal, es que precisamente no era capaz de identificar esa diferenciación entre la gravedad de las conductas. Es decir, una cosa es la tortura, que es la más grave de las conductas de afectación de la integridad física y psíquica de una persona, tanto en lo físico, digamos, como lesión sobre el corporal, como lo psíquico, lesión sobre la capacidad cognitiva del individuo. Pero otras cosas ya son otros tipos de afectaciones o vejaciones, otros tratos vejatorios, pero que no tienen una intensidad tan fuerte como la tortura. Desatado el debate hasta qué punto existen límites para la protección de la salud, de la integridad física del individuo, del cuerpo, por parte de los poderes públicos o de otras personas en una posición de autoridad, en pos de proteger, digamos, una seguridad o un interés general que radicaría en cada uno de los individuos. Y la realidad es que ha quedado evidenciado de que no hay un ámbito amplio y si en algún momento se pudiera pensar que existe algún ámbito de intervención, ha quedado claro que es bastante estrecho. Y lo hemos visto de manera concreta precisamente con el ejercicio y cómo ha sido los debates, por ejemplo, con el tema de la vacunación de las personas. Debido a la preocupación de la comunidad internacional considerando la importancia de este y lo reiterado de las prácticas mundiales atentatorias de este derecho, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles inhumanos, que entró en vigencia el 26 de junio de 1987, ratificado por 20 países, pero ya en el año 2001 contaba con 124 estados parte. El derecho a la integridad de la persona es un derecho humano de aplicación universal y un derecho fundamental en la República Dominicana que obliga a las autoridades a protegerlo. La Constitución del 26 de enero de 2010 establece en su artículo 45 la libertad de conciencia y culto. Entérese qué dice el texto fundamental, la Ley de Leyes, sobre esta perspectiva que se aborda a continuación desde la libertad religiosa. La libertad de culto o libertad religiosa es un derecho fundamental y consiste en poder elegir la creencia religiosa o la posibilidad de abstenerse a elegir una, declararse ateo o agnóstico. Esta libertad trata de reconocer que todo individuo debe ser respetado por sus convicciones y prácticas religiosas, encuentra su fundamento en la dignidad humana como un valor sagrado y generalmente es respetada y garantizada de conformidad con el artículo 45 de la Constitución, que la reconoce con una sujeción al orden público y a las buenas costumbres. La libertad religiosa y de conciencia está amparada por los distintos tratados internacionales vinculantes a la República Dominicana, a pesar de que la Carta Sustantiva contempla la libertad de conciencia y de culto, sujeta al orden público y respeto a las normas sociales.
Se recuerda que a partir de 1954, mediante la forma de un concordato con la Santa Sede, se estableció al catolicismo como la religión oficial del Estado, confiriéndole a la Iglesia Católica distinciones no concedidas a otras religiones. Para el doctor Alfredo Cerveras, decano de la Facultad de Teología de la Universidad Nacional Evangélica, la libertad de conciencia y de cultos es una bandera de la democracia que debe levantarse más y más porque le da la oportunidad al ser humano de poder vivir a plenitud. El ámbito democrático no tiene que contravenir la libertad de conciencia y de culto, sino todo lo contrario. Lo que hace es forjar un ambiente para que pueda ser esa libertad de conciencia y de culto cultivada. El académico sostuvo que en un régimen democrático participativo deberíamos estar discutiendo todo lo que nos concierne como sociedad y como entes culturales, religiosos o de cualquier índole. Sobre el particular, el pastor Fidel Lorenzo, presidente de la Fundación Equidad y Justicia Social, sostiene que la República Dominicana es uno de los pocos países que goza de un clima de libertad religiosa envidiable, consagrado en la Constitución proclamada en el 2010 y contenida en su artículo 45. Haciendo uso de ese derecho constitucional, los grupos religiosos hemos iniciado una carrera, ¿no?, de convergencia, de cohesión en puntos importantes que tienden a aportar al fortalecimiento institucional, pero también al fortalecimiento y desarrollo de la sociedad en sentido general. El expresidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, CODUE, explicó que es notoria la apertura del Estado dominicano hacia las iglesias, como lo demuestran las leyes 136-03 y 44-00 para protección de niños, niñas y adolescentes y la formación humana y religiosa en valores en la educación primaria con la lectura y enseñanza de la Biblia en las escuelas. En definitiva, la libertad religiosa en República Dominicana goza de jerarquía constitucional y por eso los tribunales y demás órganos del Estado están en la irrenunciable obligación de garantizarla. Si estás en Santiago o cualquier provincia cercana, el Tribunal Constitucional ahora está más cerca de ti. Tramita tus solicitudes y expedientes visitando nuestras oficinas ubicadas en la calle Dr. Arturo Grullón, número 2, local 2, en los Jardines Metropolitanos, Santiago de los Caballeros. Para conocer más detalles sobre los servicios que ofrece esta alta corte en la región norte, puedes llamar al 809-274-4445, extensiones 1213, 1216 y 1217. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Ingrese a nuestra página web www.tc.gov.do, donde encontrarás sentencias, roles de audiencias, noticias, publicaciones y mucho más. Con este moderno diseño encontrará de una forma rápida y sencilla todo el contenido que produce el Tribunal Constitucional. Busque en el área jurisdiccional todo lo relacionado al corazón de esta alta corte, así como el área multimedia donde se mantendrá totalmente actualizado. www.tc.gov.do. Acceda ahora. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. Gracias por continuar con nosotros. Otro derecho dentro de este catálogo de garantías fundamentales es el de libre tránsito. Toda persona tiene derecho a transitar libremente solo con apego a las leyes y normas.
La Constitución Dominicana, promulgada en el 2010, consagra la libertad de tránsito en su artículo 46, el cual expresa: toda persona que se encuentre en territorio nacional tiene derecho a transitar, residir y salir libremente del mismo, de conformidad con las disposiciones legales. Este y todo derecho contenido en la Carta Magna como un derecho fundamental es reconocido a toda persona sin distinción. Sin embargo, en lo concerniente al tránsito en lo que tiene que ver con la movilidad vehicular, está regido por la Ley 63/17, la cual tiene como propulsor al abogado, legislador, exdirector de tránsito del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Rafael Tobías Crespo Pérez. Esta legislación fue promulgada en febrero del 2017 y se denomina como la Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana. Consta de 7 considerandos, 360 artículos y 125 páginas. El primero de estos considerandos señala que en la actualidad las actividades de movilidad, transporte terrestre, tránsito y la seguridad vial constituyen uno de los principales problemas económicos, sociales y de salud de la República Dominicana, debido a la gran cantidad de accidentes de tránsito que ocurren en las vías públicas y que ocasionan pérdidas de vidas humanas, traumas, heridas y daños materiales a la propiedad pública y privada. En el segundo se plantea que el país se encuentra inmerso en un proceso de movilización y reforma del Estado y sus instituciones, que procura la búsqueda de una solución definitiva a los problemas que afectan la movilidad, el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial, por lo que es imperativo la definición de un nuevo marco jurídico y la adecuación de las leyes vigentes para lograr la interacción del ente regulador y los operadores del sector. Resalta que la Ley de Tránsito número 241, promulgada el 28 de diciembre de 1967, no resulta un instrumento normativo adecuado y actualizado para regular la movilidad, el transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial en la República Dominicana. Considera la situación actual del país demanda de la formulación de una adecuada política integral del Estado en materia de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial que asegure la sostenibilidad económica, financiera, social y ambiental, que disponga de dispositivos de control, coercitivos y punitivos actualizados y eficaces, así como de medidas educativas, donde todas ellas con un fin de concienciación contribuyen a la disminución significativa de las infracciones y las conductas de riesgo. Mientras que más adelante señala que corresponde al Estado la responsabilidad de reorganizar ese sector con la finalidad de corregir la multiplicidad de funciones que actualmente tienen las instituciones que intervienen en el mismo, lo cual resultaba ser un obstáculo que afectaba negativamente la planificación, organización, operación y la calidad de los servicios y su modernización. La Ley 63/17 define como imprescindible que el país disponga de una infraestructura vial y medios y modalidades de transporte terrestre modernos que aseguren la movilidad y accesibilidad de los usuarios, que garanticen la seguridad vial y contribuyan en la reducción de la emanación de agentes contaminantes responsables del recalentamiento global. En el último de sus considerandos expone que las decisiones y políticas serán adoptadas por el Estado, en consonancia con las implementadas en materia de planificación, desarrollo, ordenamiento territorial y usos del suelo, y de conformidad con los principios, ejes y objetivos contenidos en la ley. En su articulado detalla el objeto, ámbito de ampliación, marco regulatorio, definiciones y directrices de políticas públicas en materia de tránsito, movilidad y transporte. El artículo 7 crea el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, como organismo rector, nacional y sectorial, descentralizado del Estado, con personalidad jurídica, autonomía administrativa, financiera y técnica, adscrita al Ministerio de Obras Públicas y es el encargado de cumplir y hacer cumplir la presente ley y sus reglamentos. Mientras que el artículo 8 define el ámbito de competencia del Intran como órgano nacional rector del sistema de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de la República Dominicana. Se trata de una ley muy meticulosa en detallar cada aspecto de su contenido y de los órganos que crea,
como por ejemplo, en el artículo 11 se dispone la creación del Consejo de Dirección del Intran, corresponsable de elaborar y someter los reglamentos correspondientes al Poder Ejecutivo para los fines del lugar. Más adelante señala las instituciones que forman parte de este consejo, encabezadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, y establece la creación de la Dirección Ejecutiva del Intran y sus atribuciones. Esta ley transforma la antigua Autoridad Metropolitana de Transporte, AMET, en la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGCET, bajo la dependencia de la Policía Nacional como una dirección técnica y especializada que opera conforme a las políticas que establezca el Ministerio de Interior y Policía, el Intran y su Consejo Directivo en los aspectos relativos a esta ley y sus reglamentos. Sus agentes serán responsables de viabilizar, fiscalizar, supervisar, ejercer el control y vigilancia en las vías públicas y velar por el fiel cumplimiento de las disposiciones de esta ley, y sus reglamentos estarán a cargo de un director general designado por el Poder Ejecutivo. A partir de la entrada en vigencia de esta ley, se creó la Unidad Técnica de Investigación de Accidentes de Tránsito, la Escuela Nacional de Educación Vial, y se regula todo lo relativo al transporte de pasajeros, de cargas, servicios de taxis y hasta la movilidad de los peatones. Se trata de una ley muy estricta y en lo referente al régimen sancionador se considera que hay niveles que resultan muy severos, pues exceden lo que se consideran montos razonables, y se plantea la posibilidad de que la misma sea revisada para adecuarla a niveles aceptables. Además, se cuestiona el hecho de que la legislación faculta a los agentes a imponer multas cuando se considera que a estos le corresponde poner contravenciones y remitir a los infractores a un tribunal de tránsito para que sea un juez quien establezca la sanción que corresponda. Sin duda que avanzamos en materia de organización y aplicación de políticas adecuadas. Sin embargo, es necesario que se actúe en el marco de lo que dispone la Constitución en materia de derechos ciudadanos. Año 2015. El señor Javier Polanco solicitó amparo al Tribunal Constitucional a causa de la incautación de su vehículo por parte de la Autoridad Metropolitana de Transporte. Ese día yo pensé que mi vehículo se me iba a perder, porque si me lo llevan así, no me dicen, fulano, nos vamos a llevar tu vehículo para esto, y si no, no. Si usted no quiere ir en el carro, nos lo llevamos como de lugar. Entonces, yo quise hablar con ellos, no quisieron conmigo hablar en ningún momento, lo quisieron que me llevara mi vehículo. Ese momento no me fue muy bien a mí, porque yo me sentía de todo en ese momento. Estaba incómodo, pero no podía incomodarme de más para no caer en el charco, porque una gente, ya tú sabes, diabético, no puede estar cogiendo tanta incomodidad. Casimente yo pasé una semana, que era día por día casimente que me cogían preso, a pagar 1000 billetes. Yo dije, yo voy a reportarlo eso, porque lo que ellos están haciendo conmigo y con los demás no está bien. El Tribunal Constitucional dictaminó como ilegal la incautación de su vehículo. Cuando el Tribunal Constitucional falló a favor de nosotros, los choferes, yo me sentí muy bien, porque pensé que ya eso se iba a terminar, esa zozobra. Cuando las decisiones de las jurisdicciones constitucionales contribuyen a frenar la arbitrariedad, el abuso de poder, la violación de los derechos fundamentales y el irrespeto a la Constitución, toda la sociedad se beneficia. El catálogo de derechos fundamentales de nuestra Constitución es bastante extenso. Por eso, en esta primera etapa solo abordamos
el tema de los derechos civiles y políticos. En la próxima entrega de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional estaremos hablando sobre los derechos económicos y sociales y otros más dentro de este extenso catálogo de garantías fundamentales establecidos en nuestra Carta Sustantiva. Yo soy Tomás Marte, me despido de ustedes, será hasta la próxima en su espacio La Voz del Tribunal Constitucional.